La tercera la vencida. Siempre dicen por algo. Este es el tercer video de esta serie y es el primero horizontal que estoy grabando que me estoy dando cuenta. Así que hay que agarrar la mano a esto. Bienvenidos a mi canal nuevamente, yo soy Dana y en este video vamos a ver qué materiales necesitamos para hacer los telares. En el video anterior estuvimos hablando de velas, en este será de telares. Dónde comprarlos y a qué precios más o menos los conseguí, qué podríamos mejorar. Acá justo está un día nublado y fresquito adentro de la casa, nos pusimos cómodos aquí. Acá tenemos, les presento a Otto. Van a ver mi compañero fiel por ahí, un cafecito y empecemos. ¿Qué necesitamos para hacer estos telares? Muy bien. Principal, hilos. ¿Qué telares vamos a hacer? Hay diferentes tipos de telares, mucha variedad y muchas cosas. A mí particularmente no soy de la onda macramé, lo que son muy detallados, con mucho, es un trabajo increíble. Para mí eso son cosas de artistas y es mucho detalle. A mí me gustan las cosas más simples, con pequeñas cositas que le vamos a ir agregando que llamen la atención. Vamos a usar los clásicos hilos de algodón, 100% algodón. Estos son, a ver si se puede ver, de 3 milímetros, que me gustaría probar uno de 5 milímetros, ya les voy a contar para qué. Y esto yo lo compré en Amazon esta vez. Por ejemplo, este rollo grande es de 300 metros. Me salió cerca entre 2 y 13 euros, creo. Más o menos en Amazon vi los precios muy parecidos. Y es de 3 milímetros el espesor de la cuerda. 100% algodón. Y después había una promoción. Eran 3 rollos de 100. Bueno, este tan chico porque ya estuve probando. Este es un rollo de 100 metros cada una, que serían 300 en total. Este es el otro con el marroncito. Venían así, un pack de los 3 a 11 euros, también en Amazon. Que prácticamente sale lo mismo que este, dos casas diferentes, pero lo mismo. Este un solo color y esto el otro. Me gustaría sí probar acá, tratar de encontrar alguna casa local, que es mejor verlos, porque no es lo mismo el color. Yo, por ejemplo, este pensé que era un color más claro y salió oscuro. Me encanta, también está muy bonito, pero mi idea era otra. Entonces creo que es mejor encontrar acá alguna casa local, que todavía vi una que otra donde venden telas que podían tener esto, pero no conseguí exactamente. O de última la misma, si no en la misma ciudad, cerca, ¿no he visto? Todavía no conseguí, pero más o menos estaban rondando entre 10 y 12 euros los 300 metros de hilo de 3 milímetros. Y los precios que estuve encontrando los más económicos y que sea de buena calidad, de buen material. Después este es un clásico hilo de... ¿Cuál es este? De jute, que lo quiero para agarrar las maderas, directamente para eso, no para hacer el telar, sino para que haya una diferencia entre el hilo y con que se agarran. Esto lo compré en una loya china acá, que es simplemente un hilo de jute. Y el otro material es donde lo vamos a colgar. Lo vamos a colgar con maderas, que hay dos maderas diferentes. Una tenemos las maderas naturales del árbol previamente dicho. Acá no arrancamos maderas de árbol, por la duda del que esté viendo. Estos son ir a un parque, a una plaza, a un lugar donde un bosquecito. Yo estoy rodeada de naturaleza acá y siempre hay llamas en el piso. Sería levantarlas del piso, o si no, por poda por estación. Cuando sepas que van a podar los árboles por estación cerca en los parques, te podés llegar y te sacás ramitas. También, si no, yo me había comprado estas que ya vienen cepilladas y listas. Esta la compré en Leroy Merlin, que es una madera de 2 centímetros de diámetro, que la diferencia es que, bueno, esto es más rústico, esto no, pero para diferentes públicos, diferentes cosas. Si no querés trabajar mucho, porque ¿qué pasa? En estas hay que lijarlas. Yo con un cuchillito afilado le saqué la corteza. Después por acá tengo una lija manual. Si tienes una lijadora eléctrica, mucho mejor. Lijar y sacar toda la parte astillosa, que no tiene que, obviamente no tiene que pinchar, astillarte ni nada. También hay que limpiarlos y yo usé vinagre con agua. Dilué un poquito con agua, lo dejé afuera.
para sacar todo tipo de bichitos o que no se haga ningún bichito, ningún honguito, nada, porque esto es una material, esto es algo natural, entonces pueden suceder. Por eso hay que prevenir esto para ahora o en un futuro, en un par de tiempo, que no pase nada. Impermeabilizarlo. También todavía no pensé, pero estaba pensando en comprarme algún barniz, no tan brilloso, sino algo mate como para protegerlo y darle un colorcito. Podría ser una idea, así que podría ser. Obviamente necesitamos tijera para cortar todos los hilos. Yo acá tengo un cuadernito, me hice unas ideas, se puede ver, de las clásicas hojas, y después son unos colgantes con un par de decoraciones que se le pueden agregar. Esto es más o menos lo que yo tenía pensado hacer, que por ejemplo, para hacer las hojas, estas, la hoja de la Monstera Deliciosa, que ahí tengo una a propósito, de ahí saqué el calco de sus hojas, estaba viendo para hacerlo, entonces directamente es cortar los hilos del tamaño de la monstera que uno quiere. Después hacemos videito de cómo se arman, a ver si funcionan o no. Esta es la primera vez que estoy haciendo. Me compré este peinecito de la parte canina. Esto fue en un bazar chino, también están en los super, que sirve para peinar las hojas, para deshilachar esto. También esto yo ya tenía, pero si se consigue, son para sacar las pelusas de la ropa. Cuando así, está bueno porque cuando lo peinas a esto, lo deshilachas, le sale, se desarma tanto que al finalizar, antes de pasarle el pegamento, está bueno esto, un peinecito normal. Y hablando de pegamentos, que todavía no probé, pero es cola blanca de escuela, la de carpintero, la normal, que creo que he visto las proporciones que hay que diluirlo con agua y un poquito de alcohol, con un pincel, una brocha normal, de que sea esto suavecito para pintar. Entonces prácticamente estas cosas serán los materiales que necesitamos para hacer las hojas. Después, otras cosas que compré son estas bolitas de madera que tienen 2 centímetros en este caso. Son de madera para hacer algunas, aquí ya estuve probando, algunas decoraciones con el mismo hilo que vas a trabajar. Entonces, estos son los telares que me gustan. Directamente van hilos colgados y de vez en cuando pones esto con un pompón como decoración. Este tamaño me pareció bien. Creo que va a depender mucho del tamaño del telar, porque yo acá me compré de otras dimensiones también. Esta es de, como le dije, de 2 centímetros. Esta es de 14 milímetros. Este es de 10 y este es de 6. Este y estas, las dos más grandes, no hay problema con este estilo de hilo de 3 milímetros. Pero sí, estas que son más chiquitas, especialmente esta que es una miniatura, tengo que ponerlas con otro hilo y atarlas al otro. Así que bueno, estas vamos a ir viendo cómo la agarramos como decoraciones. Era para tener decoraciones en las puntas. Vamos a ir viendo videos cómo pueden quedar más bonitos. Que queden un detalle decorativo, eso es lo que quería. Y después, por ejemplo, en este telar, que son los hilos colgados y entre ellos va a haber una cadena. Vi esto en una chica que me encantó, que quedaba lindo porque vos veías desde lejos el telar con un brillito. Era un brillito que colgaba, que quedaba muy delicado. Lo que sí estuve viendo que este telar en particular sería el más caro de hacer y por ende el más caro para vender. ¿Por qué? Por esto. El brillito este, lo que yo conseguí me pareció delicado, me parecía más finito y que por eso se me enredan. Bueno, no voy a tratar de tocar mucho porque se enreda de fácil esta cosa. Ahí está. A ver si le puedo poner de cerca, si lo vean. Es una cadena que tiene unas bolitas. Por ahí decía, o sea, son milímetros esto, es muy muy chiquito.
Entonces, esto es que vaya una, por ejemplo, así. Y aquí en el medio que vaya hilos, aquí hilos y hilos. Entonces, esto va colgando al lado del hilo. Y vos cuando con el viento que se mueva o cuando pasas, ves ese brillito. Ay, que queda muy bonito. A mí me encantó. El problema es que esto lo que están viendo acá, cuesta 2 euros, son 2 metros. O sea, estamos hablando que cuesta 1 euro el metro. Es lo más económico que conseguí. Incluso me fijé hasta en las tiendas chinas para traer exportado desde China. Imagínense de dónde me fijó para que sea más barato. Y no, es caro. Uy, se me enredó aquí. Encima es de delicado. Pero imagínense, vos pones, si tu telar tiene, no sé, 5 metros y va una tira de 1 metro en cada lado, serían 6 tiras, 6 metros, ya son 6 euros. Solamente en esto, sin contar todo lo demás. Entonces, estos telares, lo que lleven esta cadenita o cualquier cosa de este estilo, van a ser los telares más caros. Porque, ay, no me acuerdo cuánto han salido estas, creo que eran como, no sé si, creo que eran cerca de 20 euros, las 100 bolitas. O sea, no ocupo 100 bolitas en todo un telar, no sé cuánto ocupo, tendría que calcular. Pero es más económico, obviamente, más chiquitas, son mucho más económicas. Pero esto me encantó, lo delicado, y vi que hay de otros modelos, no bolitas, sino también hay con piedritas, con tachitas, se pueden hacer con lentejuelas, una tira de lentejuelas, o que se viene el verano, telar chicos vi con las conchitas de mar que también se hacen pulseras y collares, una tira así de conchita. Hermoso, delicado, pero bueno, vamos a ver cuánto sale a hacer este telar y todo lo demás, porque este va a ser carito. Vamos a ver cómo se vende, cómo se arma y todo. Bueno, lo que tiene el telar, a diferencia de las velas, que fue el video anterior, por si quieres pasar y verlo, es que la cantidad de materiales que usa, la mayoría son materias que van a ser la mayoría son artículos para hacer el telar. No necesitamos herramienta, máximo un cepillito, una tijera, un par de pegamentos. Entonces se usa muchísimo menos que las velas. Y lo que sí había visto que me gustó para ver el tema del logo. ¿Cómo ponemos el logo? Porque yo había visto en ecocuero, redondito, grabado tu nombre, puesto en la madera. Muy bonito, muy carito también pediría hacerlo. Entonces, bueno, dije, vamos a probar si lo podemos hacer. ¿Funcionará? No sé. ¿Qué me compré? Estas son cuerdas de ecocuero que ya vienen cortadas. Este es un color. Y acá tenemos el otro. Son dos diferentes dimensiones. Quería ver cómo quedaba. Para probar hacerlas yo, entonces las cortamos con, estas sí me las compré en Temu. Son unas cuchillas que ponerle. Vienen así, de diferentes dimensiones. Directamente acá lo vamos a enganchar, cortar. También se puede cortar con una tijera. Yo, para que queden todo iguales, porque una tijera no son muy delicadas. Entonces con esto, un pequeño martillazo en algo duro y vamos a hacerlo. Y después, una vez que tenga el círculo, es con qué poner el nombre. Entonces esto, a ver, agarremos uno. Uy, no sale. Simplemente es un sellito con la letra. Ahí con esto, letra por letra, en mi caso sería rustic, martillito, y dejas marcado el nombre estampado en eso. O sea, la única cosa que estoy viendo es que capaz que necesite algún marcador indeleble o algo por el estilo, porque claro, lo va a marcar en relieve para abajo, va a quedar hundido, pero va a ser todo el mismo color. Entonces tal vez pintarlo para que se note más el
el nombre, porque seguramente no se va a marcar. Esto también lo había comprado en Temu, que funciona perfecto, está bonito. No me acuerdo el valor, si les interesa, les puedo dejar el link, exactamente el mismo que compré. Y si está fuera de stock, busco algo parecido. Y después que esta también, esta fue en unos chinos de acá en casa, que simplemente es para hacer el agujerito en el loguito, digamos, en el círculo, que la idea es que con el de yute enrollarlo y lo pasas, por ejemplo, acá, haces un redondito acá, lo pones y ahí está el logo, o incluso puedes hacer una cadenita y colgarlo, pero me gusta la idea de esto aquí. Eso era una manera, si no, bueno, habría que ver otra manera, a ver qué podemos hacer, pero no sé, vamos a ver si esta funciona. Y prácticamente para hacer los telares son estas cosas nada más, no son muchas. Me acuerdo que el video de las velas era mucho más extenso por las cantidades de cosas que son. Esto, por suerte, en cuanto a herramientas y cosas así, no es casi nada. Creo que lo más es hilos, tratar de conseguir hilos en algún proveedor local, buscar en cantidad. Lo más barato, también me gustaría probar con algo con hilos más finitos o más gruesos, especialmente para las hojas. Con algo más grueso creo que quedaría, al deshilacharlas, quedarían más tupidas, porque estas se me hace que no van a quedar tanto. Pero bueno, vamos a ir probando. Otras cositas son estas agujas. Yo me voy acordando mientras vamos haciendo. Son de crochet, creo que son. Son de plástico, simples. Que la compré esto en un bazar chino para las ay, perdón, estoy muda, para las pelotitas, porque ¿qué pasa? Se deshilacha al pasar esto, ves que acá se deshilacha un montón y se te complica la vida. Entonces, poniendo así la agujita, directamente pasas la pelotita sin ningún problema. Obviamente esta aguja está ancha, porque el hilo es ancho también, el ojal y sirve para las pelotas más grandes. Para las más dos chicas que yo tengo, esta no sería, esto sería con una aguja de coser, solamente que por una aguja de coser el ojal es muy pequeño, entonces este hilo obviamente no va para eso, tienen que ser un hilo tipo coser, o sea, esos bien finitos. Pero bueno, vamos a ir viendo, pero esto es una súper ayuda para enhebrar todas estas pelotitas, porque si no te haces un dolor de cabeza. Pero quedan, me gustan estos detalles, agregarle algo, no hacer los telares de macramé, sino hacer telares más simples, pero con algo extra. Pelotitas, cadenitas, alguna cuenca, alguna lentejuela, algo que le dé un brillito, un toquecito. Así que bueno, espero que te parezca interesante esto. Decime si vos tenés alguna idea de que podemos agregar o sacarle, y lo vemos en el siguiente video, que ya vamos a hacer las pruebas en ambos casos y a ver cómo sale. Chao, chao.